Mi equipo y yo les hablaremos de la economía en el Porfiriato. Este fue un periodo de cambios muy importantes en el territorio mexicano, principalmente en el ámbito económico debido a la inversión extranjera. Todo inició en 1876 con la victoria de Porfirio Díaz sobre la Iglesia y los leerdistas, y termina el 25 de mayo de 1911, cuando meses después de haber estallado la revolución, Díaz abandona el poder y sale rumbo al exilio a Francia. Para conocer sobre la economía del Porfiriato es indispensable saber qué fue el Porfiriato y conocer el concepto de economía. El Porfiriato es un periodo histórico de México donde el país fue gobernado por Porfirio Díaz durante los años 1876 y 1911. Entre estos, apenas hubo una interrupción de 4 años. En total, Porfirio Díaz estuvo al mando durante 30 años, los cuales se vieron caracterizados por la desigualdad, la injusticia social y sobre todo una gran represión. En los últimos años del Porfiriato, Madero se hizo candidato a la presidencia con el lema "sufragio efectivo, no reelección". Debido a esto fue enviado a prisión. Más tarde, al escapar, proclamó el Plan de San Luis, levantándose en una rebelión contra Porfirio Díaz. Este movimiento social que acabó con la dictadura es mejor conocido como la Revolución Mexicana. Por otro lado, la economía es una ciencia social que estudia los procesos de extracción, producción, intercambio, distribución y el consumo de bienes y servicios. Este concepto engloba de igual manera la noción de cómo las sociedades utilizan los recursos escasos para producir bienes de valor y cómo realizan la distribución de todos estos bienes entre los individuos, basándose en 4 preguntas fundamentales sobre la producción: ¿qué producir?, ¿cuándo producir?, ¿cuánto producir? Y ¿para quién producir? Durante el Porfiriato, México pudo adaptarse al sistema capitalista de la época. En los primeros años el gobierno no contaba con muchos recursos económicos, pero una vez los tuvieron, pudieron darle apoyo a las obras públicas y a las comunicaciones, lo que atrajo a inversionistas extranjeros. Hubo un crecimiento en los sectores de agricultura y minería, y además expandieron la red de comunicaciones con la inclusión de caminos, puertos y ferrocarriles. Fue en este entonces que México fue capaz de dar una imagen de estabilidad al resto del mundo por primera vez. Aproximadamente alrededor de 1880, el gobierno se dedicó a equilibrar y modificar el sistema de impuestos para obtener más ingresos y así arreglar la deuda pública interna y externa. También se logró un equilibrio en el presupuesto federal y por primera vez en la historia de México se obtuvieron ingresos mayores a los gastos. A pesar del incremento económico, solo un 20% de la población contaba con el 60% de los ingresos nacionales, dejando al otro 80% con un 40% de ingresos. El sector agrícola era sin duda el más importante de la economía mexicana durante el Porfiriato, ya que representaba el principal apoyo para la expansión capitalista. Sin embargo, su desarrollo no se vio alterado en su forma como lo había sucedido con otras ramas que se modernizaron. Sigue prevaleciendo en gran medida la hacienda como unidad productiva que solo se logra desarrollar por explotaciones de tipo capitalista en la producción de materias primas o alimentos para la explotación, pero lo que era en su totalidad la producción para el mercado interno seguía basándose en la hacienda. La producción suficiente de los alimentos fue una de las principales debilidades al carácter rígido de la hacienda, que no fueron capaces de responder a una demanda interna creciente, al mismo tiempo que al sujetar a la mayor parte de sus campesinos por medio del peonaje, impidieron que este sector de productores abasteciera el mercado interno. La producción de trigo, cebada, frijol y chile en 1910 era la misma de 1877. Las inversiones extranjeras se habían enfocado en el algodón, azúcar, café, tabaco, enequén, así como el ganado bovino. Durante los más de 30 años que gobernó el general Porfirio Díaz Morín, existió un gran apoyo al sistema financiero extranjero para que se estableciera en México, pues los bancos que se crearon en este periodo fueron en 1879 el Nacional Monte de Piedad, en 1881 se crea el Banco Nacional de México y en 1882 el Banco Mercantil, Agrícola e Hipotecario. En el segundo periodo constitucional de Díaz surgieron muchas instituciones de crédito para las cuales no había una legislación especial.
por lo que se hizo necesario controlarla a través de códigos y una ley especial, creados durante el régimen porfirista. Por otro lado, la renegociación de deuda externa fue un asunto de singular importancia, pues aproximadamente el 80% de los ingresos públicos eran absorbidos por este pago anual, en razón de los compromisos contraídos con los países acreedores. En 1899 se aceptó la proposición ofrecida por un consorcio de bancos alemanes e ingleses, según el cual se podría reconvertir las distintas deudas con el exterior en un solo préstamo global. En cuanto a la reforma monetaria de 1905, influyó en la adecuación del régimen monetario a los estándares internacionales y consolidar el sistema métrico decimal y la facultad exclusiva del Ejecutivo de la Unión para certificar la moneda. Los propósitos de la reforma fueron equilibrar la relación cambiaria con el exterior, nivelar la circulación interna, promover una política antiinflacionarios y fomentar el desarrollo industrial, agrícola y minero. El gobierno promulgó una serie de leyes por medio de las cuales ponía a disposición de compradores privados y a precios muy bajos las tierras consideradas como baldías. Este proceso, por el cual fueron expropiadas tierras que en realidad no eran baldías, está indisolublemente ligado a la Ley Lerdo, que, expedida en 1856, tuvo consecuencia la formación del latifundismo laico y el despojo de las tierras pertenecientes a comunidades indígenas, con los consiguientes problemas sociales. La valorización de los metales en el mundo servía como política, la cual cambiaría en la cuestión de imponer el precio en las mercancías de materias primas exportadas. Pero las oscilaciones sufridas en las cotizaciones de los metales propiciaron una reforma dada en 1905 a consecuencia de la desvalorización de la plata, poniendo al oro en mejor posición, vinculando a una equivalencia fija los bienes de consumo no duradero, aumentarán su velocidad a contraparte, en tanto los metales preciosos, a razón del ejemplo expuesto anteriormente, sentaron el crecimiento económico del régimen. En la segunda fase del porfiriato, el comercio interior en México se vio desarrollado gracias a la estabilidad política, al ser un gobierno que predicaba el orden y la paz, y usando el capitalismo, lo cual logró un avance en la economía del país, y a raíz de la construcción de ferrocarriles troncales que facilitó el intercambio comercial. Por esto aumentó el nivel de vida y la favorable decisión gubernamental de suplir los tributos. Despertó el interés de mucha gente por asentar las actividades comerciales, y respecto a la distribución geográfica del comercio interior, los grandes centros de consumo fueron en la zona central y en la zona norte. La importancia comercial en estos puntos se dio por la densidad de población, el grado de desarrollo productivo y los recursos naturales de cada estado, por lo cual las actividades económicas tienen un comportamiento distinto según la zona del país. La agricultura, que era considerada una actividad primaria durante el porfiriato, tendía a ubicarse en la zona norte, centro y pacífico del país, lo que produjo una rápida comercialización en dichas zonas, ya que sus productos eran vendidos dentro y fuera del territorio mexicano. Durante el porfiriato se conectaron las principales zonas fronterizas con la capital y las zonas agroexportadoras y mineras. En 1884 se inauguró el ferrocarril central de la ciudad de Juárez a la Ciudad de México y en 1888 el ferrocarril nacional de Nuevo Laredo a la capital. La introducción del ferrocarril se realizó principalmente con capital extranjero. El gobierno mexicano se limitó a dar garantías a las empresas hasta 1890. La red conectó regiones lejanas y promovió el intercambio comercial, aumentando el volumen, la velocidad y la capacidad de circulación de mercancías. En estos años se dio una gran exportación a Estados Unidos. Poco a poco el ferrocarril constituyó el medio más recurrido para viajar, dividiéndose entre dos zonas, la gente pobre y la gente rica. El transporte marítimo, al igual que el ferrocarril, era dominado por empresas extranjeras. Había líneas que conectaban la costa atlántica de los Estados Unidos con el Golfo de México y líneas europeas que conectaban el viejo con el nuevo continente. En cuestión del automóvil, Porfirio Díaz decidió comprar un MAN 1909 importado directamente desde Alemania para darle un uso oficial y familiar. El ser humano en la época revolucionaria cambió el caballo por un automóvil, esto garantizándoles rapidez y confort. Cuando Porfirio Díaz tomó el cargo de presidente, se encontró con una hacienda pública producto de las malas administraciones de los presidentes Lerdo de Tejada y Juan Méndez,
Buscándole solución a este problema de ingresos de la nación, promulga el 8 de enero de 1885 una nueva contribución llamada Renta Interior del Timbre. En este tiempo se contó con 3 secretarios de Hacienda. El primer secretario fue Manuel Dublán. Su aportación más importante fue el decreto sobre la creación de la Renta Interior del Timbre. El segundo fue Matías Romero, que estableció un impuesto federal a la propiedad de minas. Durante esta etapa se combatió el contrabando y se crearon vías de comunicación, industrias y la entrada del capital extranjero. El último secretario fue José Limantur. Este decretó un impuesto federal sobre todo tejido de algodón de producción nacional, modificó impuestos sobre oro y plata, abolió el impuesto sobre sueldos de empleados y se convirtió en el principal financiero en esta etapa debido al total de sus contribuciones. Su mandato se caracterizó por un crecimiento económico gracias a la inversión extranjera, la realización de obras públicas y el desarrollo de la industria en ciertas regiones, pero también por el uso de la fuerza para doblegar la oposición y una muy desigual distribución de la riqueza. La revolución acabaría con el gobierno de Díaz e inauguraría una nueva etapa para la historia de México. Cabe mencionar que en varios compañeros surgió cierta admiración hacia Porfirio Díaz, porque de ser un hombre humilde residente de Oaxaca, logró ser un personaje ilustre de México. Aunque Porfirio Díaz reiteraba que ya el país se encontraba listo para la democracia, realmente nunca quiso dejar el poder, y en 1910, a la edad de 80 años, presentó su candidatura para una nueva reelección, la cual fue rechazada por el público obrero. Ante estos hechos, Francisco I. Madero convocó a la rebelión, la cual surgió el 20 de noviembre de ese año y terminó con la entrada triunfal a la ciudad derrotando al dictador.